Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canasta de 3, bienvenidos a un nuevo análisis, en este caso al cuarto partido de la final de la Conferencia Oeste, donde los Phoenix Suns pusieron prácticamente pie y medio en la final de la NBA tras vencer 80-84 en el Staples, en un partido bastante bronco, muy bronco diría yo, en la segunda parte. Con muchos fallos en los tiros de tres, en tiros libres. Ahora analizaremos protagonista a protagonista y dato a dato, pero hay varios datos que hay que comentar. El primero es que los Phoenix Suns consiguen su primera victoria desde 2013. No lo conseguían en 8 años, no conseguían ganar en el Staples. Bueno, pues anoche lo consiguieron y es curioso porque en 2013, en esos Clippers que son capaces de vencer, estaba jugando Chris Paul, que ahora mismo está vistiendo la camiseta de los de Arizona. Y yo también otro dato, y es que desde 2016 ningún equipo que no anota más de 80 puntos es capaz de ganar un partido. Ayer, bien es cierto que los Suns tampoco consiguieron muchos más puntos, 84, pero son dos datos absolutamente espectaculares y que dicen mucho de la buena gestión y lo bien que lo está haciendo estos Phoenix Suns. El primer protagonista lo encontramos en un gigantón, en DeAndre Ayton, que fue de nuevo determinante. En el tercer partido no estuvo muy bien, pero en este cuarto partido fue capaz de dominar tanto en defensa como en ataque. Acabó con 19 puntos, 22 rebotes y 4 tapones, siendo un jugador decisivo para el equipo de Monty Williams. Anotó 15 de los 19 en la primera parte, ya decimos que la segunda parte fue un poquito más bronca, más farragosa, pero aún así fue un jugador capital para los de Monty Williams para conseguir la victoria. Fue un jugador que sumó, como decíamos, en rebotes, en intimidación, se comió a Ivica Suba, que en algunos minutos no conseguía el pívot de los Clippers poder frenar a DeAndre Ayton. Se asoció muy bien con otro protagonista, Chris Paul, que jugó su segundo partido en esta eliminatoria después de su positivo por COVID. El tercer partido hizo un doble-doble, pero en este anotó, bueno, estuvo mejor, podríamos decir, anotando esos 18 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias para el base de los Phoenix Suns y siendo un jugador que en los instantes finales, donde se pedía calma, temple, especialmente en esos minutos finales, donde el partido estaba muy bronco, cada jugada era prácticamente una guerra, bueno, pues Chris Paul fue capaz de poner el temple que se le pide a un jugador veterano como es él y que está curtido en 1000 batallas. Tenemos que hablar también de Devin Booker, que fue el máximo anotador de los Phoenix Suns con 25 puntos, eso sí, 0 de 5 en tiros de 3, datos que no dicen mucho, pero aún así, bien es cierto que en algunas fases del partido se le vio totalmente desquiciado por la defensa de Patrick Beverley, de Luke Kennard y de Terrence Mann, que fueron los tres hombres que se pusieron en la marca del escolta de los de Arizona. De hecho, no acabó el partido, fue expulsado por faltas. A falta de 1 minuto y medio, los árbitros pitaron una falta en defensa de Reggie Jackson sobre Devin Booker. Tyronn Lue pidió un challenge y cambiaron los colegiados la decisión tras ver las repeticiones y fue expulsado con 6 faltas. Aún así, el equipo de Arizona fue capaz de tener ese temple, de fallar menos tiros libres que los Clippers y sobre todo, si analizamos entre primera y segunda parte, la primera parte podemos decir que fue un juego coral de los Phoenix Suns, como decíamos, con esa gran asociación entre Chris Paul y DeAndre Ayton, y los Clippers se dedicaron a fallar todo, desde la línea de 3, especialmente Reggie Jackson, que luego hablaremos de él, pero podemos decir que estos tres jugadores, DeAndre Ayton, Chris Paul y Devin Booker, fueron los jugadores más importantes de los Phoenix Suns. También tenemos que hablar de Cameron Payne, Bubú, el jugador que se perdió el tercer partido, de hecho jugó 4 minutos, se hizo un esguince en el tobillo y reapareció en el partido de ayer, siendo un jugador que da la sensación que ayer no estaba bien físicamente, pero acabó con esos 5 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en 20 minutos, un jugador que estaba siendo muy importante y dando minutos de calidad desde el banquillo, minutos de descanso a Chris Paul. También debutó Abdel Nader, que llevaba 3 meses lesionado, y lo cierto es que los Phoenix Suns estuvieron más acertados en los instantes finales y se llevaron esa victoria. Vamos a hablar de la cruz de los Clippers, unos Clippers que, bien hay que decir,
y estos son datos espectaculares, y es que ambos equipos acabaron el partido por debajo del 40% en tiros de campo y en tiros de 3 por debajo del 20%. Los Suns 4 de 20 y los Clippers 5 de 31. Algo que dice mucho de finalmente en qué se convirtió el partido. En el primer cuarto hubo 2 técnicas, luego hubo alguna técnica más, pero sobre todo muchos piques entre Jay Crowder, entre Marcus Morris, jugadores de mecha corta, pero aún así fueron capaces todos de acabar el partido. También piques entre Paul George y Devin Booker. Y en una primera parte que se fueron 16 arriba los Suns al descanso, tras la reanudación, las tornas cambiaron, los Clippers no abusaron tanto del triple y buscaron más juego coral, más juego asociativo. Paul George sí que supo encontrar más a Ivica Zubac en esos pick and roll y continuación, y consiguieron igualar el encuentro llegando al final, mediados del último cuarto. Le contagiaron, podríamos decir, la precipitación a los Phoenix Suns, y con un Devin Booker que no estuvo acertado, como hemos dicho, con esos 0 de 5 en triples. En los Clippers, como decíamos, Chris Paul fue el mejor, 23 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias, 1 de 9 en tiros de 3, no empezó muy bien, fue de menos a más. Y también tenemos que hablar de Reggie Jackson, que anotó 20 puntos, es espectacular lo de este jugador, que está promediando en esta final de conferencia oeste frente a Phoenix Suns 23 puntos, en playoffs 18 y en temporada regular estaba promediando 11 puntos. Un jugador ahora mismo coral e importante para el equipo de Tyronn Lue. Jugadores también que aportaron doble de Ivica Zubac, el pívot de los Clippers, 13 puntos, 14 rebotes, siendo un jugador un anti de Andre Ayton, y de alguna manera intentó parar a DeAndre Ayton. En la primera parte no lo consiguió, pero en la segunda fue capaz de oponer más resistencia y hizo y contribuyó a que el equipo, a que los Clippers remontaran y se colocaran ahí para ganar el partido. También hay que destacar las labores de intendencia de Patrick Beverley con 2 puntos, 4 rebotes, un jugador que lo deja todo en la pista, un gran defensor que ya hemos dicho antes que desquició a Devin Booker, y de alguna manera pues fue un jugador muy importante. Se echó de menos Terrence Mann salir desde el banquillo, un Terrence Mann que anotó 12 puntos desde el banquillo, un jugador del que se le pedía más, especialmente en finales ajustados, viendo lo que vimos ante los Utah Jazz. Lo cierto es que Tyronn Lue ha cambiado de 5 inicial en estos 4 partidos, ha puesto un 5 inicial diferente, intentando encontrar de alguna manera la fórmula para contrarrestar a estos Phoenix Suns. No lo consiguió, y los de Arizona que consiguen ese 80-84 en la eliminatoria. Esta noche tenemos el tercer partido de la final de la conferencia este entre los Atlanta Hawks y los Milwaukee Bucks. La serie va empatada a 1 y seguimos comentando noticias, rumores de la NBA, como por ejemplo la confirmación de Rick Carlisle como nuevo entrenador de los Indiana Pacers. El hasta hace poco entrenador de Doncic en los Dallas Mavericks se convierte en el nuevo entrenador de la franquicia de los Pacers. Firma por 4 años a razón de 29 millones de dólares, y se rumorea que sus 2 técnicos asistentes pueden ser 2 jugadores que tuvo a sus órdenes en Dallas y que fueron campeones de la NBA, como Jason Terry y JJ Barea, el hasta hace muy poco jugador de Movistar Estudiantes. Luego también tenemos que hablar de algunas declaraciones, como por ejemplo Mark Cuban, el propietario de los Dallas Mavericks, que ha hablado, podríamos decir, en alusiones a Kristaps Porzingis, diciendo que los Dallas Mavericks necesitan un segundo anotador compulsivo tras Luka Doncic, en clara referencia al pívot letón. Veremos en qué queda todo esto. Hay mucho verano por delante, pero da la sensación que Kristaps Porzingis no seguirá en los Dallas Mavericks. Y también tenemos rumores, como por ejemplo Sam Cassell, que suena como técnico jefe de los Washington Wizards tras la destitución de Scott Brooks como entrenador de la franquicia capitalina. Un Sam Cassell que es actualmente técnico asistente de Glendon Rivers en los Philadelphia 76ers, y que por tanto veremos a ver si finalmente se hace con ese puesto como entrenador jefe de Bradley Beal
y compañía. Y también tenemos que hablar de otro rumor, y es que Ben Simmons, el gran damnificado en estos playoffs, suena para varias franquicias y ya circulan por las redes sociales algunos montajes. Suena para Golden State Warriors, aquí lo veis junto con Klay Thompson y Stephen Curry formando ese Big Three, y también otro traspaso con Portland Trail Blazers. Se habla de que CJ McCollum podría irse a los Philadelphia 76ers y a cambio Ben Simmons recalaría en la franquicia de Oregón. Y acabamos el vídeo de hoy hablando de Tyler Herro, el escolta de los Miami Heat, que ha hecho una temporada bastante decepcionante después de la gran temporada que hizo en la burbuja. Pues bien, habla Ethan Skolnick del Turner Sports, que hay más de un 75% de posibilidades de que salga traspasado sí o sí, que Pat Riley está ya dispuesto a traspasar a Tyler Herro este verano. Veremos a ver si al final se cumple. Ya queda menos para el draft, ya queda menos para que se abra la agencia libre, así que recordad que mañana estaremos con un nuevo vídeo analizando el tercer partido de la final de la conferencia este entre los Atlanta Hawks y los Milwaukee Bucks. Antes de acabar, te pido que te suscribas al vídeo, que comentes qué es lo que te parece de momento esta final de la conferencia este, en general de los playoffs, y las noticias y rumores referentes a Ben Simmons. Hasta mañana, adiós.